muy amable. Perfecto. Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Tenemos esta acá. Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir, gracias por su tiempo, gracias por la atención. Muchas gracias a la ANDI, al CESLA, al Centro de Estudios Sociales y Laborales, un gran trabajo organizando este evento. Sabemos que es un trabajo muy difícil sacarlo adelante, entonces gracias por la invitación. Juliana, Enan, Tomás, todo el equipo de la ANDI, gracias por el espacio. Para la Universidad AFID es un gusto poder hacer este aporte al encuentro. Muchas gracias por el espacio. Lo que les quiero presentar en los próximos 25 minutos es un estudio que hicimos en la Universidad AFID, en la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, en la cual trabajo. Yo soy Juan Camilo Chaparro Cardona, y en este estudio trabajamos también mi colega Mary Tamayo, que está presente, Santiago Borges y Estefanía Caldera, que está a punto de terminar sus estudios de posgrado con nosotros. Recuerden el punto donde estábamos en el primer semestre del año pasado. O sea, se presentó la primera versión de la propuesta de la reforma laboral. Tenía un componente relacionado con intermediación y tercerización, y claramente queríamos, en la iniciativa de la ANDI, es ¿por qué no generamos algún insumo adicional basado en evidencia para contribuir al debate? Generar evidencia sólida sobre la relación entre productividad de las empresas, intermediación laboral y tercerización. Esa fue entonces la tarea. Trabajamos en ello durante el segundo semestre del año pasado, y los resultados que esos son los que voy a sintetizar a continuación. Tal vez un comentario puntual del estudio, y es, a medida que vaya haciendo la presentación, voy a darles una definición más precisa de a qué me refiero por intermediación laboral, tercerización y productividad de las empresas, esa medida que es tan importante pero tan difícil de medir. Y quiero que vean todos estos resultados desde el punto de vista de empresas del sector manufacturero, que fueron los datos que pudimos procesar, datos públicos del DANE. Entonces es importante esa salvedad, pero ese es el punto de partida. Muy bien, entonces entremos en materia. Claramente hay muchos debates y muchos argumentos sobre por qué desde un punto de vista de una empresa vale la pena incurrir en un proceso o bien sea de intermediación laboral o de tercerización. Entonces, desde el punto de vista económico, hay distintos argumentos que podemos dar a favor, pero que quedan abiertos para el debate. En primer lugar, especialización de la fuerza de trabajo. Claramente el proceso en el cual un trabajador puede especializarse, una empresa puede especializar sus procesos de producción, esto puede generar ganancias muy importantes en productividad, eso es un argumento a favor. La reducción de los costos de búsqueda. Sabemos cómo desde un punto de vista de las empresas, reclutar el talento humano, especialmente aquel que sea altamente especializado, con unas habilidades o destrezas muy específicas, es muy difícil de reclutar, tiene unos altos costos de búsqueda. Bueno, el proceso de intermediación o tercerización puede ayudar a reducir esos costos de búsqueda, que son tan importantes para entender los mercados de trabajo. Los problemas de asimetrías de información, es algo que discutimos mucho en economía, pero claramente trabajadores y empresas conocen, por ejemplo, aspectos del proceso de producción o conocen algunos aspectos del mercado de trabajo que la otra parte no conoce. Y esos problemas de diferencia de información entre los dos lados, empleados y empleadores, también se pueden ayudar a solventar por procesos de tercerización o intermediación. En últimas, el lograr una mejor coincidencia entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo haría que el mercado de trabajo funcione mejor. Ese sería como el espíritu. Y adicionalmente, cuando hicimos el barrido de la literatura colombiana, no encontramos ningún estudio empírico que estudiara la relación entre intermediación laboral, tercerización y productividad de las empresas. Por lo tanto, consideramos que efectivamente generar este estudio muy concreto, pues era contribuir al debate económico colombiano. Muy bien, entonces tuvimos dos objetivos en esta investigación. En primer lugar, queríamos en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de los datos públicos que tiene el DANE para poder hacer estos análisis. Hay tres grandes encuestas del DANE, la encuesta anual manufacturera, la encuesta anual de servicios y la encuesta anual de comercio, que son herramientas muy poderosas con información a nivel de empresa, anonimizada, eso sí, pero que le permiten a uno hacer un barrido muy importante por la economía colombiana. Entonces utilizamos las tres encuestas para caracterizar simplemente métricas de intermediación laboral y tercerización. Ahorita les voy a presentar algunas de estas cifras. Pero para ya poder generar cálculos y medir estadísticamente la relación entre intermediación, tercerización y productividad, solamente lo pudimos hacer con la encuesta anual manufacturera. Básicamente, los datos públicos de la encuesta anual manufacturera
tenían todas las variables que necesitábamos para este ejercicio empírico. Entonces eso nos da pie al segundo objetivo del estudio, que fue medir la relación estadística entre esas tres variables: intermediación, tercerización y productividad. Bueno, voy a hablarles un poquito entonces de esa encuesta, de la encuesta anual manufacturera, por si no la conocen. Es algo muy importante, es que no es un censo de todas las empresas manufactureras en Colombia, no necesariamente. Es una encuesta, no un censo, y además no cubre a empresas con cierto número de empleadores y con cierto valor de ventas. Entonces, esta encuesta no cubre a los pequeños negocios manufactureros de Colombia, no los cubre, pero sí cubre a todos los demás, que pues son una gran cantidad y son las empresas más grandes del sector manufacturero colombiano. Entonces, el universo del estudio son todas aquellas empresas que el DANE clasifica como que hacen parte del sector de la manufactura, pero los dos datos que yo quiero que tengan en mente son los siguientes. Primero, para ser cubierto por la encuesta, deben tener 10 o más personas ocupadas. Primero, entonces piensen eso, ese es un corte en términos del nivel de trabajadores que debe tener la empresa para ser encuestada. Y el valor de la producción en 2019 tenía que ser aproximadamente 540 millones de pesos anuales o más. Entonces fíjense que esto ya nos da una idea del tipo de empresas que fueron cubiertas por este estudio. Las grandes empresas del sector manufacturero colombiano están en este estudio, están en estos datos. Las más pequeñitas no están. Y utilizamos todos los datos públicos que estaban disponibles, que en este caso son datos anuales 2006-2020, y en el caso del 2019 estamos hablando de aproximadamente 7.631 observaciones en un año en particular. Algo adicional que quiero contarles de la encuesta, solamente un barrido, es que lo que nos llevó a utilizarla es la gran riqueza de variables que tienen para los cálculos que necesitábamos hacer. Cada una de estas columnas precisamente representa los cálculos que teníamos que hacer. En primer lugar, columna de la izquierda, necesitábamos analizar o tener una buena medida de la producción bruta, el valor agregado y el consumo intermedio de cada empresa. Ahorita les vamos a dar algunas cifras. Segunda columna, para poder calcular muy bien la productividad de una empresa se necesitan saber cuánto es su capital, su utilización de trabajo, su uso de energía. Hay muchas variables involucradas en esos cálculos. Y por último, tenemos variables de intermediación laboral, tercera columna, y cuarta columna, aquellas que utilizamos para tercerización laboral. Ya les voy a mostrar cifras para ser muy precisos en cómo medimos intermediación, cómo medimos tercerización. Entonces veamos algunas cifras. Lo que ustedes ven en pantalla son, en análisis económico, cuando pensamos en el proceso de una empresa, la producción bruta de una empresa se divide en dos componentes. Primero, su consumo intermedio, que son todas las compras que esa empresa le hace a otras empresas, básicamente por insumos. Pero el otro componente, esa es la línea azul, precisamente el consumo intermedio. Pero el otro componente lo conocemos en economía como el valor agregado de la empresa. El valor agregado es, en últimas, con la remuneración que hace la empresa a sus dos grandes factores de producción, a su trabajo y al capital. Entonces, cuando hablamos de empresas muy productivas, estamos hablando de empresas que, por ejemplo, con el mismo nivel de consumo intermedio, logran generar un mayor valor agregado. Esa es una señal de productividad. Entonces, no es necesariamente que la producción bruta sea más alta, es que el valor agregado sea más alto. Y el valor agregado es las barras de color naranja. Lo que ustedes están viendo son los agregados del consumo intermedio y el valor agregado para todas las empresas manufactureras encuestadas entre el 2006 y el 2020. Quiero destacar un par de tendencias en estos datos. Primero, noten que hasta 2010 estábamos hablando de valores brutos de producción en torno a los 200 billones de pesos. Y fíjense lo importante entre el año 2010 y el 2013. Ahí hubo claramente un efecto muy importante, positivo dentro de la economía colombiana, donde logramos un crecimiento de casi 60 billones de pesos en producción bruta en el sector manufacturero. Eso fueron buenas noticias, dado precisamente lo difícil que es para el sector manufacturero colombiano prosperar en nuestro país. Entonces esos fueron años importantes y básicamente desde 2013 en adelante, hasta antes de la pandemia, hasta 2019, noten que tenemos un panorama muy estable. Y claro, la caída del 2020 producto de la crisis económica de ese año. Entonces, el principal mensaje que quiero que quede de estas cifras es que cuando hablemos de empresas altamente productivas, estamos hablando de empresas que logran generar un alto nivel en su valor agregado real. Ahora hablemos de trabajadores. Algo adicional que nos permite hacer los datos del DANE, de la encuesta, es dividir el personal ocupado total de estas empresas en 4 grandes categorías.
La primera categoría, que es la barra azul, es el personal permanente y socios. Fíjense que estamos hablando, y estos son miles de personas. La gran mayoría de los trabajadores de estas empresas es personal permanente, pero hay otras 3 categorías que van a ser muy importantes en el análisis. También tenemos personal temporal directo, contratado directamente por la empresa, que es la franja naranja, y crítico para nuestro estudio fue la franja verde. Este es el personal temporal contratado vía agencias, precisamente. Ese es contratado vía agencias. Esa variable va a ser crítica para nuestro indicador de intermediación laboral. Y la franja más pequeñita amarilla, en la parte superior, aprendices, que también pues hacen parte, se cuentan dentro del personal ocupado. Acá quiero destacar un par de tendencias. La primera es, noten que entre 2006 y 2016 fue más o menos una década que le tomó a estas empresas del sector manufacturero en aumentar su personal ocupado en 100.000 personas, para pasar de 625.000 a aproximadamente 725.000 10 años más tarde. El crecimiento es un proceso lento, pero bueno, por lo menos es una tendencia leve pero positiva durante esos años. Pero noten lo que fue pasando en esos años, o la tendencia a largo plazo, en el personal temporal de agencias. En términos proporcionales, el porcentaje de personal ocupado que las empresas manufactureras han venido contratando por ese mecanismo es cada vez menor. Estamos hablando de 168.000 personas en 2006, noten que en 2019 ya son un poco más de 100.000 personas, pero pues la proporción es menor. Entonces, esa tendencia es muy importante para mantener en los datos. Veámoslo como un porcentaje, veámoslo precisamente como un porcentaje, y además hablemos también un poquito de los otros sectores, de comercio y de servicios. Entonces, lo que ven en pantalla es la participación del personal temporal contratado vía agencias en el personal total 2006-2020. La línea verde con tendencia decreciente que va cayendo en el tiempo es precisamente ese porcentaje para el sector manufacturero. Entonces miren la tendencia a largo plazo. 2006, un poco más de una cuarta parte del personal total del sector manufacturero era contratado como personal temporal vía agencias. 2019, casi 15 años después, estábamos en 14%. Bien, entonces hay una tendencia decreciente en ello. Y compárenlo con comercio y con servicios. El porcentaje para comercio es la línea azul y la de servicios es la línea naranja. Me voy a enfocar en 2019. Noten entonces los porcentajes en este caso. Estamos hablando de una tasa de un poco más del 9% del personal ocupado en comercio, contratado vía como personal temporal vía agencias en 2019, y en servicios un 5.3% en ese caso. Bueno, entonces esa es la primera evidencia que queríamos generar. Entonces, cuando estemos hablando de el indicador de intermediación laboral que se utilizó en el estudio, el indicador es para cada empresa, en cada año, se calculó el personal temporal contratado vía agencias como porcentaje del personal total de esa empresa. Eso es lo que, entonces, empresas que son más intensivas en uso de intermediación laboral son empresas donde el personal temporal contratado vía agencias pesa más dentro de todo el personal ocupado. Ese es el cuadro blanco a la derecha. Eso es el indicador la definición que quiero que guarden en sus cabezas. ¿Qué podemos decir sobre tercerización? En la encuesta, haciendo el barrido de variables disponibles en la encuesta, resulta que la encuesta incluye la siguiente información. Primero, incluye información sobre los costos totales de producción, administración y ventas de la empresa. Las empresas están reportando esas variables agregadas, pero también se le pregunta a la empresa, bueno, dígame por favor de sus costos y gastos en servicios, en procesos de producción, dígame el valor contratado con terceros, outsourcing. Así es tal cual como aparece en el cuadro blanco, así es como aparece en la encuesta del DANE. Y lo que ven en pantalla son los agregados del gasto vía servicios contratados con terceros, la franja azul en procesos relacionados con producción, la franja naranja en procesos relacionados con administración y ventas. Entonces algo muy bueno es que podemos separar los dos y simplemente, y esto está medido en billones de pesos del 2019. Entonces noten, yo siempre quiero destacar, es como una tendencia entre 2009 y 2019. Estamos hablando de que más o menos en esos años estamos llegando en promedio a 1 billón de pesos del 2019 en gastos relacionados con tercerización y más o menos un poquito más de la mitad correspondía a gastos relacionados en procesos de administración y ventas, la otra mitad a procesos productivos relacionados con la producción directamente, con el proceso manufacturero en sí mismo.
Esos datos entonces nos permiten calcular para cada empresa, en cada año, el indicador de tercerización que utilizamos en el análisis estadístico. Y ese indicador es, bueno, de los costos totales de producción, administración y ventas, ¿qué porcentaje se hace por medio de contratación de terceros, outsourcing? Es un cociente, es un porcentaje. Entonces, decimos que empresas que utilizan en mayor medida procesos de tercerización son empresas donde los gastos de outsourcing pesan más en sus costos totales de producción, administración y ventas. Ese es el indicador. Muy bien, ya tenemos intermediación laboral, ya tenemos tercerización. Hablemos entonces un poquito de... las cifras, veamos un poquito la cifra. La línea roja es básicamente el indicador que hemos construido. Este es el agregado. Entonces, por ejemplo, para el 2019 estamos hablando de que aproximadamente un poco más del 2% de los costos de administración y producción de estas empresas se hacía vía procesos de tercerización. Y estas son solamente las cifras para el sector manufacturero. Bueno, entonces ahora sí permítanme paso a la última pieza de este rompecabezas. Ya tenemos una métrica de intermediación, ya tenemos una métrica de tercerización. Nos falta medir la productividad de las empresas, que no es fácil. Pero quisimos utilizar los mejores métodos empíricos en economía para poder calcular y decir qué podemos decir de que si esta empresa es más productiva que otra o esta empresa está ganando o perdiendo productividad en el tiempo. Para entender este concepto, creo que hay un ejemplo sencillo que me gustaría que piensen en lo siguiente. Piensen en dos empresas que tienen el mismo número de empleados, la misma estructura de personal, que se dedican al mismo proceso de producción y que tienen el mismo capital. Básicamente en propiedad, planta de equipo, tienen la misma tecnología. Son dos empresas casi que idénticas en el papel y desde el punto de vista de sus procesos de producción. Y las miramos durante un año. Y resulta que una de ellas, al cabo de ese año, logra un 25% más de valor agregado de producción que la otra empresa. Entonces, bien, son dos empresas que con los mismos factores de producción, con el mismo trabajo y el mismo capital, una de ellas logra mayor producción. Eso es señal de que esa empresa es más productiva que la otra. Entonces, ¿cómo entendemos productividad y concretamente productividad total de los factores en economía? Es que una empresa es más productiva si con los mismos factores de producción, el mismo trabajo y el mismo capital, logra unos mayores niveles de producción. Y eso es una medida que podemos medir durante el tiempo o entre empresas, precisamente. Entonces eso es lo que hacemos, intentamos hacer un barrido por las técnicas más contemporáneas en la literatura económica sobre cómo medir de la forma más precisa productividad en las empresas. Y sin entrar en los detalles técnicos de esta literatura, son técnicas que han cambiado mucho en 25 años. Solamente para darle los nombres, hay unas técnicas que nacieron en 1996, esta técnica la conocen como OP en la literatura por los autores que la formularon. Luego, en 2003, la técnica LP y finalmente en 2015 una metodología que se conoce como ACF. Esa metodología es la metodología más contemporánea y que más se utiliza hoy en día para medir productividad de las empresas. Y para darles una intuición de qué cambió, me parece que es muy llamativo lo que ha ocurrido. Lo que pasó, el cambio más importante en estas metodologías, de las más antiguas a las más modernas, es que los economistas cambiamos un poco en la forma como pensamos en qué tan flexible es la contratación de la fuerza de trabajo. Cuando los economistas pensamos en corto plazo, nosotros pensamos que en el corto plazo las empresas no pueden ajustar su capital, pero sí pueden ajustar su fuerza de trabajo. Esa mentalidad ha cambiado. Precisamente hoy en día ya sabemos y reconocemos que para las empresas es muy difícil hacer procesos de contratación, pero también procesos de reducción de personal. Toman tiempo y son costosos. Entonces, lo que cambió drásticamente en el tiempo es que incorporamos en los procesos de cálculo esa dificultad que tienen las empresas o de expandir o de reducir su mano de obra, precisamente. Y eso se toma en cuenta en los cálculos para poder hacer buenos cálculos de productividad. Muy bien, entonces les voy a mostrar gráficamente argumentos de los cálculos. Lo que ustedes ven en pantalla es la productividad promedio de todas las empresas manufactureras de la encuesta por las tres metodologías. Las tres metodologías, la más recomendable es la metodología en verde, la metodología ACF, pero primera noticia, las tres metodologías nos muestran las mismas tendencias en el tiempo de la productividad promedio del sector manufacturero colombiano, de estas empresas. Y noten lo que pasó, es una historia con un aspecto positivo y negativo.
Noten que entre 2010 y 2013 es un momento en el cual se logró una mejora sustancial en la productividad promedio de las empresas del sector manufacturero, pero desde 2014 no ha pasado, quedamos ahí. Si algo, hemos retrocedido, precisamente, que es esa tragedia sobre la productividad en Colombia. Nos cuesta mucho que nuestras empresas sean cada vez más productivas. Entonces, estos son los cálculos promedio, pero no solamente queríamos quedarnos en el promedio. Recuerden que este cálculo lo tenemos por empresa, por año. Tenemos esos cálculos para cada una de las empresas por cada año. Entonces, eso lo que nos permite ver el bosque, precisamente. Y el bosque nos muestra algo muy importante para entender demografía empresarial en Colombia, y es que al mismo tiempo conviven empresas de baja, de mediana y de alta productividad. El centro, la mediana productividad, es la que concentra la mayor cantidad de empresas. Entonces, si lo graficamos, se ve así, más o menos. En estos gráficos, cuando ustedes se mueven de izquierda a derecha, estamos hablando de empresas más productivas. Entonces, esta forma lo que nos está diciendo, fíjense la línea roja, por ejemplo, que es 2006, nos dice, miren, en Colombia, en el sector manufacturero, la gran mayoría de las empresas tienen un nivel promedio de productividad, pero hay unas pocas empresas que sí logran altos niveles de productividad hacia la derecha o muy bajos niveles de productividad a la izquierda. Esto es como se ve gráficamente los datos calculados. Bueno, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ya tenemos un indicador de intermediación laboral, un indicador de tercerización y un indicador de productividad por empresa. Es hora de combinar todos los insumos e intentar encontrar una relación estadística, si hay o no alguna relación entre estas variables. Y quiero darle la intuición de cómo lo logramos. En economía, el método que utilizamos se llama un modelo de efectos fijos, y me gusta mucho darles una intuición sobre cómo funciona. Piensen en su quehacer. Probablemente ustedes conocen una o unas cuantas empresas que hicieron algún proceso de intermediación o de tercerización, y eso probablemente tiene una historia de unas consecuencias sobre qué le permitió hacer a la empresa en términos de productividad. Probablemente ustedes conocen esas historias, pero esa historia es la historia de 1, 2 o 5 empresas que ustedes conocen. Es necesario, y no es suficiente, es necesario pasar de una evidencia anecdótica a una evidencia más sólida y más generalizable. Entonces, lo primero que hace este método es que utiliza al mismo tiempo miles de empresas por año. En cada año vemos miles de empresas e intentamos encontrar esa relación. Y lo segundo que tiene este método estadístico es que utiliza varios años de información para cada empresa. Como tenemos 15 años de información, entonces podemos ver esas distintas empresas, qué les pasó en el tiempo con su productividad y qué les pasó con sus decisiones de intermediación y de tercerización. Entonces, lo que es muy bueno de este método es que permite generalizar y pasar de evidencia anecdótica de unas cuantas empresas a, en este caso, evidencia con base en todas las empresas del sector manufacturero, que con un cierto nivel de trabajadores y un cierto nivel de ventas. Muy bien, entonces les voy a presentar en el tiempo que queda la evidencia, los resultados que encontramos, y voy a concluir. Simplemente para que sepan, a mano izquierda va a salir la tabla con los resultados estadísticos, es la evidencia, digamos, del análisis estadísticos. Quiero que se concentren en el cuadro blanco que va a salir al costado derecho, que es la conclusión del análisis. Entonces, este es el primer resultado. El primer resultado es que encontramos una relación positiva entre tercerización y productividad. Es decir, encontramos que aquellas empresas del sector manufacturero colombiano, donde los procesos de tercerización, o bien sea de producción o de administración o de ventas, pesan más dentro de toda su estructura de costos, debido a decisiones de tercerización, son empresas que lograron también mejoras en sus niveles de productividad. Lograron combinar mejores su factor trabajo y su factor capital, y lograron con ello mejoras en productividad. Esa es una noticia positiva y es un elemento que vale la pena tener a la hora de las discusiones. Esa es la primera parte de la historia. Entonces, primer mensaje, sí, efectivamente tenemos evidencia para Colombia y hay evidencia también para internacional de los efectos positivos de la tercerización sobre productividad. Pero también hay una noticia otro punto de vista sobre este debate, y es la relación entre intermediación laboral y productividad. Nuestros análisis estadísticos muestran que la relación es negativa. Es decir, que aquellas empresas del sector manufacturero donde el personal temporal vía agencias pesaba más dentro de todo el personal de la empresa, tenía menores niveles de productividad comparado con otras empresas. Y este mensaje es muy importante porque quiere decir que tenemos que entender por qué está pasando esto, por qué vemos una relación negativa
entre el uso de intermediación laboral, el uso de personal temporal vía agencias y la productividad de las empresas del sector manufacturero colombiano. Bien, ese es el núcleo de la evidencia. Entonces, permítanme concluir bueno, perdón, me falta ahondando un poquito en ese resultado y en entender por qué estamos viendo esa relación negativa entre intermediación y productividad. Hicimos lo siguiente, hicimos los cálculos de la relación, pero para empresas con niveles muy bajos de productividad. Entonces, en este gráfico, si ustedes se mueven de derecha a izquierda, estamos viendo empresas menos productivas dentro del sector manufacturero. Y la línea con puntos que ustedes ven dentro del gráfico, que cae y se vuelve más negativa, lo que nos está diciendo es que el efecto negativo que encontramos es jalonado por las empresas menos productivas del sector manufacturero. O sea, hay una especie de trampa, creemos nosotros, donde empresas poco productivas les cuesta mucho contratar personal de forma permanente, deben recurrir a procesos de intermediación temporal vía agencias, tienen problemas de productividad y luego no logran salir de ese ciclo. Esta es una hipótesis que tenemos para explicar esto que estamos viendo, o la relación negativa. Muy bien, entonces ya para concluir, en primer lugar, la tercerización se relaciona positivamente con la productividad total de los factores en el sector manufacturero colombiano. Tenemos evidencia de ello para los últimos 15 años. Creemos que esto se divide precisamente el argumento de especialización. Las ganancias en especialización vía subcontratación son muy importantes. Parte del desarrollo económico de una economía es que sus empresas logren especializarse, fraccionar procesos y que se logre repartir el proceso productivo de forma más eficiente entre todo el tejido empresarial. Encontramos evidencia de ello, pero también encontramos evidencia de que la intermediación laboral se relaciona negativamente con la productividad total de los factores. Recuerden, este es el porcentaje de personal temporal contratado vía agencias. Estamos viendo una relación negativa y creemos, nuestra principal hipótesis al respecto es que esto tiene que ver con los problemas de alta rotación en este personal, necesidades de reentrenamiento continuo y básicamente que la relación, el nivel de productividad que tiene un trabajador en su relación con una empresa, cuando no ve un horizonte de largo plazo en la relación laboral, puede ser muy distinto. El horizonte de tiempo que un trabajador se ve en relación con una empresa puede afectar drásticamente la productividad de ese trabajador. Pero bueno, está abierta la discusión. Y en últimas, como les decía, estos eran insumos que queríamos contribuir al debate. Agradecemos que la Andy precisamente nos permitió y nos dio toda la potestad para sacar adelante este estudio con un gran acompañamiento. Y bueno, eso es en últimas la evidencia que queríamos poner a discusión de todos ustedes. Gracias por el tiempo. Gracias.